Bendiciones, Pela preciosa de Dios. Dios los bendiga poderosamente en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Continuamos con el video número 2. Hemos hablado del tema ¿qué hacer en tiempos como este? En un video número 1. Os aconsejo que miren el video número 1 porque hemos hablado de diferentes temas, partes principales y centrales a saber de todo cristiano, de todo creyente, de todo aquel que viene a Jesús de Nazaret. Y vamos a continuar hoy con el mismo tema, ¿qué hacer en tiempos como este? En cuestión de los niños, porque hay muchos que son padres de familia, madres de familia, y tienen niños. ¿Qué hacer en tiempos como este? Con lo que estamos viviendo. En el video número 1 hemos hablado del Mateo, capítulo 24. Hemos hablado de este libro de Mateo, capítulo 24, desde el versículo 3 hemos leído hasta el versículo 12 hemos leído, ¿no? Y Jesús nos advirtió también que todas estas cosas que estamos viendo, las guerras, rumores de guerra, las pestes, que una nación se levantará contra otra nación y que muchos tropezarán, andarán confundidos, que muchos también habrá traición, el uno se traicionará contra el otro y el amor de muchos se enfriará. Hemos hablado, ¿no? En el libro de Mateo, capítulo 24. ¿Qué hacer ante una situación así? Hemos dicho también que Jesús de Nazaret nos dijo que vendrán falsos cristos, falsos profetas, y nos advirtió que no nos dejemos engañar y que estas cosas tendrían que pasar, porque es parte de la profecía. En todo caso, yo quiero hacer referencia con respecto a los niños, qué hacer como padre de familia, madre de familia, en tiempos como este en la que estamos viviendo, tiempos de mucha confusión, tiempos de guerra, tiempos de peste, terremotos y muchas cosas. ¿Qué hacer en tiempos como este? Como padre de familia, madre de familia, o aquel que tiene un sobrino, una sobrina, un pequeñito en la familia, un jovencito en la familia. ¿Qué hacer? Primeramente yo quiero deciros a todos vosotros y empezar con Deuteronomio capítulo 6, del versículo 6 al 7, que es muy importante llevar la palabra del Señor a toda población, pero también a los niños, a los jovencitos, a los adolescentes y a los niños pequeños. Es muy importante llevar la palabra del Señor. En Deuteronomio capítulo 6, del versículo 6 al 7, dice Pela preciosa de Dios, y lo leemos toda la palabra en el nombre de Jesús. Dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ella cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Vamos a escudriñar este versículo, para la preciosa de Dios. Grábate en el corazón estas palabras, dice el Señor, ¿no? Que hoy te mando, incúlcalas continuamente. O sea, no es una cosa que yo tengo que llevar la palabra del Señor, la escritura a mis hijos solamente un día y luego me olvido. No. Incúlcalas, dice continuamente. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Incúlcalas continuamente, Pela preciosa de Dios, a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, con tu niño, con tu niña, con tu sobrino, sobrina, o cuando te acuestes y cuando te levantes. Inclusive, si tú ves un niño de otra persona, háblale que Cristo le ama, que Cristo está vivo, que Cristo le ganó a la muerte, que en Cristo hay salvación y vida eterna, que Dios nos está haciendo llamado a la santidad de la preciosa de Dios. Continuamos. Mateo 19:14 dice, Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Gloria a Dios. Jesús amado, es su voluntad que dejemos que los niños vengan a Jesús y no tenemos que impedirle, no tenemos que impedir que los niños vayan a Jesús, que escuchen su palabra, que escuchen la palabra, la redención que tienen en Cristo y cuál es la voluntad de su Padre Celestial. Es por eso que es importante como padre de familia, madre de familia,
conocer la voluntad de Dios, leer las escrituras, porque nosotros como padre y madre de familia damos ejemplo a nuestros hijos, no solamente por el conocimiento, pero también por nuestras actitudes. Somos epístolas vivientes en Cristo Jesús de Nazaret, la preciosa de Dios. Y es importante llevar la palabra de Dios también a nuestros hijos, a los pequeñitos, a aquellos jóvenes, adolescentes, llevar la palabra de Dios a todo el mundo, pero también a los niños. Y no tenemos que impedirlo. Y hay muchas maneras de impedir que un niño venga al reino de Dios en su justicia. A veces podemos ser como, y esto con el respeto que todo papito o mamita se lo merece. A veces podemos ser piedra de tropiezo para que el niño o la niña se acerque a nuestro Padre Celestial. ¿Cómo somos piedra de tropiezo? Porque uno, no le hablamos nunca. Cuando no le hablamos nunca que tienen un Padre Celestial, cuando no le hablamos nunca que ellos tienen redención en Jesús, cuando no le hablamos del reino de Dios, su justicia, cuando no le hablamos de la Escritura. Y 4, cuando demasiado lo estamos llevando al mundo. Nosotros como padres de familia, inconscientemente o conscientemente, algunos de ellos llevan, mayormente inconscientemente, muchos de ellos, padres de familia, madres de familia. Cuando un niño pide un regalo, ¿qué se le da? ¿Qué se le da a un niño? A veces se le da un juego, games. Hoy en el día todos los niños, adolescentes, jovencitos, yo los veo jugando con móviles, teléfonos, computadoras, muchas cosas de la tecnología, que en sí, cuando es bien usada para edificar, para que nos edifique el alma, gloria a Dios, pero en la tecnología, en los móviles, en las computadoras, en los games, está metido el bien y el mal, pero la preciosa de Dios, porque ellos te inculcan hacer el mal, así como hacer el bien te inculcan hacer el mal. ¿Cómo así? En los games hay muchos juegos de violencia, de guerra, hay mucha violencia. Los medios de comunicación transmiten violencia, la televisión, y yo no estoy en contra de los programas que edifican al espíritu. Lo que estoy hablando es de los programas que te incitan a hacer cosas fuera de la voluntad de Dios, no solamente uno mismo, pero también a nuestros hijos. Están llevando programas de sexo libre, programas del aborto, hay muchas cosas, los programas de guerra, violencia, la preciosa de Dios, que los games que inculcan desde pequeño a la violencia, y muchas veces nos preguntamos, no entiendo por qué mi niño me falta el respeto, o no entiendo por qué mi niño es muy violento o muy respondón. En los programas salen ofensas, insultos, nos enseñan a hacer mal con mal, venganza con venganza. Hay novelas, por ejemplo, que una mujer casada y viene otra, se enamora del hombre casada y al final el hombre casado termina con la amante. Nos inculcan cosas y en pleno día están pasando páginas pornográficas, diferentes páginas pornográficas motivan el sexo libre, están motivando inclusive la perversión sexual, cosa que el Señor no ha mandado, pero la preciosa de Dios. Y como padres que somos ejemplo también para los niños, si nosotros seguimos el ejemplo de Cristo Jesús de Nazaret, daremos buenos ejemplos a nuestros hijos. Pero si estamos nosotros como padre, como madre de familia, estamos siguiendo al mundo y los placeres del mundo, comprando, por ejemplo, shop alcoholic, yo voy a llamarlo así, teniendo ya suficiente ropa o teniendo ya suficiente ropa, ir y estar comprando teléfonos, móviles, más games, lo moderno, teniendo ropa, comprar más, acumulando riquezas, mientras el Señor dice, no acumulen riquezas donde la polilla corroe y los ladrones lo hurtan, la preciosa de Dios. Y no inculquemos a nuestros hijos a ver programas de violencia, programas de pornografía, inclusive lo hacen detrás de nuestras espaldas. Los niños, su inocencia se está perdiendo antes por lo menos los niños se mantenían un poco más sanos, pero hoy en el día ya jovencitos pierden su inocencia, de la preciosa de Dios. Y cuando un niño, ya de pequeño, cuando uno ya sabe la diferencia entre el bien y el mal, cuando un niño ya sabe que lo que está haciendo, cuando roba, cuando miente y se da cuenta que está mal, ya está en pecado. Ya está en pecado. Entonces por eso es que necesitamos hablarle de la palabra de Dios. Necesitan los niños también aceptar a Jesús como Señor y Salvador.
y necesitan santificar en la palabra, porque la palabra nos transforma. Porque dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Gloria a Dios. Perla preciosa de Dios, hay que instruir al niño en el camino correcto, el camino de la palabra de Dios, que Dios existe, Dios está vivo, que Dios le vino como humano en Cristo Jesús de Nazaret y enseñarles el plan de Dios, el plan de salvación, todo el plan del Señor, que lo encontramos, su voluntad en las mismas escrituras, perla preciosa de Dios. Orar con nuestros hijos juntos, al momento de comer, pero también en el camino, inculcarles la palabra del Señor. Porque nosotros como adultos somos responsables de nuestros hijos, de nuestras hijas, de los pequeños. Somos responsables de cómo educamos a nuestros hijos. Porque cuando un niño sabe, está muy fundamentado en la palabra, está en la roca que es Cristo Jesús de Nazaret, no se dejará tumbar esa casa, ni con viento ni marea, no se dejará tumbar. Habrá pruebas, sí, pero estará firme en el Señor cuando se le inculca desde pequeño, de la preciosa de Dios, porque la apostasía está aumentando. La apostasía, todo lo que va en contra de la voluntad de Dios está aumentando, va en aumento, la maldad del mundo va en aumento, el pecado va, todo va en aumento, la preciosa de Dios. Y el que sigue pecando y habiendo escuchado el evangelio del Señor, habiendo escuchado el evangelio de Cristo, arrepentíos que el reino de Dios se ha acercado, porque el Espíritu Santo está aquí, la preciosa de Dios, para enseñarnos, para guiarnos. Jesús amado vino, en su primera venida él dijo, arrepentíos que el reino de Dios se ha acercado, proclamaba Jesús, porque Dios mismo vino en Cristo Jesús de Nazaret y su mano. Donde está Cristo está el reino de Dios, donde está el Espíritu Santo está el reino de Dios, perla preciosa de Dios. Y Cristo vuelve, perla preciosa de Dios. Estamos preparados para la llegada de nuestro Rey. Estamos preparados, perla preciosa de Dios. Estamos preparados. ¿Y qué pasa si Cristo viene esta noche o mañana? Nadie sabe el día, la hora, dice la palabra. Nadie lo sabe. Pero el mismo hecho de no saberlo, hay que estar preparados. Pero ya las señales lo estamos viendo. Hay guerras, hay pestes en todos lados. Se levanta una nación contra otra nación. Están levantando falsos cristos, falsos profetas, que dicen paz, 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 mientras no hay paz. Que no están hablando del tema, que también existe un lado de juego, que están adorando muchos dioses, la mano humana ha hecho muchos dioses, están idolatrando las esculturas, los santos, están idolatrando a la luna, al sol, tienen amuletos, están la hechicería, la fornicación, adulterio y todas las cosas que le desagrada al Señor. El Señor está apto y listo para perdonar, pero quiere corazones arrepentidos. Señor, perdóname, acepto a Jesús como Señor y Salvador. Y ahí el Señor nos hará descansar en el pasto, nos alimentará con el pan celestial. Y esta la encontramos en las Escrituras, perla preciosa de Dios. Las Escrituras, la Biblia, lo encontramos ahí, perla preciosa de Dios. Vamos a continuar, vamos a leer Isaías capítulo 5. Vamos a leer el versículo 20. Dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas. Está hablando de la palabra de Dios. Muchos no aceptan la palabra de Dios, hacen tinieblas de la palabra del Señor, hacen tinieblas de Jesús de Nazaret, no quieren aceptarlo como Rey y Salvador. Y a la palabra lo rechazan, solamente toman lo bueno de la palabra del Señor, de las Escrituras, y los que la palabra que confrontan lo están rechazando. Y esto así va en el versículo 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, perla preciosa de Dios. Muchas veces a lo malo están llamando a lo aparente, a lo malo están llamando lo bueno, perla preciosa de Dios. Necesita que nuestros ojos espirituales sean abiertos, que todo lo que aparenta todo el mundo y los placeres del mundo, te hablo del pecado que nos separa de Dios, nos aleja de Dios. Solamente Cristo es el único que nos reconcilia con el Señor.
No hay otro camino, no hay otra manera, no hay otra forma. Jesús de Nazaret es el que nos reconcilió ya desde más de 2020 años en la cruz con nuestro Padre Celestial. A nosotros es ir a Jesús, creer en Jesús como Señor y Salvador, aceptarlo como Señor y Salvador y dejarse transformar por el mismo Señor, por el alfarero, con su Espíritu Santo y con su palabra, porque Jesús dice que en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Todo lo que existía se hizo gracias a la palabra, la preciosa de Dios, y en la palabra era la luz del mundo. En la palabra hay luz, la preciosa de Dios. Dios creó todo con su palabra. Y esta palabra, gracias a Dios, lo tenemos en casa, lo tenemos en las escrituras, la preciosa de Dios. En ella hay luz, que nos transforma, nos cambia. Porque muchos dicen, no conozco la voluntad del Señor, pero yo te digo que la voluntad del Señor lo encuentras en las escrituras, la preciosa de Dios. Y en estos momentos que estamos pasando de guerras, aflicciones, enfermedades, el COVID y más pestes que se vendrán. La preciosa de Dios, nosotros, los de la fe, y les hablo en la fe en Cristo, no debemos tener miedo al COVID, porque el que está con nosotros, Cristo, es mucho mayor que el COVID. Cristo nos fortalece, nos da su paz, nos da su shalom, nos da gozo en las tribulaciones. Cristo Jesús de Nazaret, y oramos por los enfermos. Deberíamos seguir orando por los enfermos, para aquel que está en COVID, y en el nombre de Jesús, y al que está en una esclavitud, en un tormento espiritual, que pase liberación en el nombre de Jesús, la preciosa de Dios. Seguir llevando la gran comisión, seguir llevando la palabra de Dios, el evangelio de Cristo, al pueblo de Dios, a toda esquina, a todo el mundo, y hablar a los niños, hablarles en la escuela, si eres profesor o profesora, y si tienes la oportunidad en la escuela de educar niños, háblales de Cristo. Tal vez la oscuridad se va a oponer, o muchas ideas que van contraposición en Cristo se van a oponer contra la palabra del Señor. Te perseguirán porque estás llevando la palabra del Señor. No digo que es fácil, pero Jesús amado dijo, el que persevera hasta el final, este será salvo. Y yo oro por lo precioso de Dios, que Dios los fortalezca, les dé fuerza para seguir en su palabra y llevar su palabra en las escuelas, en los centros deportivos, a tus propios hijos, por la preciosa de Dios. Y yo realmente pido, como dice en Efesios 3, 16, 17, le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que arraigados y cimentados en amor, la preciosa de Dios. En Romanos 15:13 dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo, la preciosa de Dios. En 2 Corintios 13:17, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, la preciosa de Dios, y vivamos en los frutos del Espíritu. Seamos padres y madres de familia, ejemplo para nuestros hijos, ejemplo para nuestros sobrinos, ejemplo en las escuelas, como educadores que somos, ejemplo en todo donde vayamos, seamos ejemplo, seamos epístolas vivas del Señor. En Gálatas 5, 22, 23 dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas, la preciosa de Dios. Tened amor para Dios sobre todas las cosas, y amor para el prójimo, y mucha paciencia, la preciosa de Dios, para que lleve su fruto, esa paciencia. Y recordemos que somos templos del Espíritu Santo. En 1 Corintios 6, 19, 20 dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños,
fueron comprados por un precio, por tanto honren con su cuerpo a Dios, perla preciosa de Dios. Que Jesús nos compró con su sangre preciosa, nos redimió con su sangre preciosa en la cruz, perla preciosa de Dios. Jesús de Nazaret murió por nosotros en la cruz, nos redimió con su sangre preciosa. Y Jesús de Nazaret murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Recordemos que Dios está vivo porque resucitó. Le dijo: muerte, yo soy tu muerte. Dios vino en Cristo Jesús de Nazaret, se hizo humano. Y glorifiquemos al Señor también con ese templo físico donde el Espíritu Santo hace morada, perla preciosa de Dios. No alejémonos de todo lo que nos contamina, el cuerpo, la mente, el espíritu, perla preciosa de Dios. Alejémonos de aquellos medios de comunicación, y no digo que todos los medios de comunicación no edifican. Hay medios de comunicación que edifican, están llevando la palabra de Dios con espíritu y en verdad. Hay medios de comunicación que adoran al Señor. Hay medios de comunicación que edifican. Yo estoy hablando de aquellos medios de comunicación que destruyen el alma, que no edifican. Medios de comunicación que incentivan al aborto, a las prácticas del aborto, al sexo libre. Medios de comunicación que incentivan a las guerras. Medios de comunicación que incentiva insultos, ofensa con ofensa, los celos, las novelas, que no hacen nada bien, perla preciosa de Dios. Medios de comunicación que en las músicas inclusive están metidos y se mete, cuando uno lo escucha, uno se deprime tanto porque son que cantan a las cosas tan contrarias a la voluntad del Señor. Mientras Jesús nos dice: sed santo porque yo soy santo, los medios de comunicación ofenden a Dios con las prácticas que están practicando. Es como un Sodoma y Gomorra y Egipto y Babilonia, todo junto metido en los medios de comunicación y también alrededor donde vemos, perla preciosa de Dios. Y no quiero ofender con esto a nadie. Yo oro para que los medios de comunicación glorifiquen a Dios, que alaben a Dios. Si tú tenéis un medio de comunicación, glorifica al Señor. Conozca la palabra del Señor y habla de la palabra del Señor en espíritu y en verdad, sin sacarla fuera de contexto. Porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, le desagrada el pecado. Él nos ha llamado a una vida santa. Jesús dijo: sed santo porque yo soy santo. Y Jesús sí da la oportunidad, inclusive en el último suspiro. Aquel que nunca ha escuchado el Evangelio, aquel que ha estado alejado, se acerca al Señor y: Señor, perdóname, acéptame como Señor y Salvador. Sí, el Señor salva en su misericordia. Como lo hizo con aquel criminal. Habían dos criminales cuando Jesús estaba crucificado, uno a la derecha, uno a la izquierda, pero la derecha reconoció la santidad de Cristo, reconoció a Jesús como Señor y Salvador. Le dijo: Señor, acuérdate hoy mismo de mí, acuérdate. ¿No? Le tuvo respeto por Jesús. Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el reino de Dios. Y ahí, lo que estamos vivos, nosotros que estamos respirando, llevemos la gran comisión: hacer discípulos para Cristo, bautizar a los que han aceptado a Jesús, bautizarlos en agua por sumersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sed ejemplo para vuestros hijos en casa. Sed ejemplo para vuestros sobrinos. Ejemplo para la sociedad, porque muchos jóvenes están siendo arrastrados a Egipto, a Babilonia, a Sodoma y Gomorra. Están siendo arrastrados a estas prácticas porque Sodoma y Gomorra hacían muchas prácticas, no solamente la idolatría, pero hacían un sexo libre, contra natura. Si les nombrara todas las cosas, la lista se acabaría. Es muy larga la lista. Y Egipto practicaba la adoración a muchos dioses, la idolatría. Y Babilonia lo mismo, idolatría, pero la preciosa de Dios. Y había mucha maldad, mucha arrogancia. Y en el ejemplo vemos al rey Nabucodonosor, uno de los ejemplos. Pero la preciosa de Dios,
Acercaos a Cristo, que Él es agua viva, fuente de vida, Jesús de Nazaret. Vamos a continuar. ¿Y cómo conoceremos la palabra del Señor? ¿Cómo conocemos la palabra del Señor? La palabra de Dios lo conocemos a través de las Escrituras. En Hebreos 4:12 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, ¿no? Y a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Es por eso, Perla preciosa de Dios, yo os motivo a que lean la palabra de Dios. Si no conoces la voluntad del Señor, lee la palabra de Dios para que puedas instruir a tus hijos, a los hijos de tus hijos, para que puedas instruir inclusive a las personas adultas. Porque Jesús dijo que el reino de Dios es para los niños y los que son como los niños, aquellos seres que han aceptado a Jesús y andan en el Espíritu. Y recuerda que toda la Escritura es inspirada por Dios, es inspirada por el Espíritu Santo, y su finalidad es enseñar, también corregir, ¿no? Reprender, corregir, y también para instruir en la justicia, en la humildad, ¿no? Porque la palabra de Dios no se ha hecho para cometer injusticias, no, es para educar. Es el manual de vida de todo creyente. En Hebreos 4:12 dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Es por eso que a veces la palabra misma, así como nos motiva, también nos confronta con nuestras propias faltas, con los pecados que nos aleja del Señor. Nos va confrontando, nos confronta y ella nos transforma, porque no es cualquier palabra. Dice que la palabra de Dios es viva y poderosa. Al transformar nuestro interior, nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, al transformarnos, nuestro interior también cambiará la parte exterior. De la preciosa de Dios, el Señor nos llama a la santidad, y sed santos porque yo soy santo, dice el Señor, ¿no? En su palabra. Seguimos por la preciosa de Dios. Y es importante que en estos tiempos como este, tiempo de guerras, tiempo de muchas plagas, una nación se levanta contra otra, vienen falsos cristos, hay muchos falsos cristos y la falsa profecía. Es por eso que es muy importante conocer la palabra de Dios para adorar al Dios vivo, a Cristo Jesús de Nazaret, para adorar y saber su voluntad. Y otra cosa que también os aconsejo, tener mucha confianza en Dios. Si tú estás leyendo, tienes una relación personal con Dios, estás leyendo su palabra, estás conociendo la voluntad de Dios y lo estás poniendo por buena obra, gloria a Dios. Y estás hablando a tus hijos, a tu entorno. En Proverbios 3, 5, 6 dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Promesa de nuestro Padre Celestial. En Jeremías 17, capítulo 17, versículos 7 y 8 dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes por la preciosa de Dios. En épocas de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Pero la preciosa de Dios, continúa con tu ministerio, continúa con tu llamado, no te des por vencido, continúa con el llamado que el Señor te ha dado, pero la preciosa de Dios. Inclusive hay pastores, padres de familia que son pastores, continúa con el llamado que el Señor te ha dado, brindándole a las ovejas de Cristo esa palabra en espíritu y en verdad, hablándole de todo lo que está en la Biblia, hablándole de la redención de Cristo Jesús de Nazaret, pero también hablándole que existe un lago de fuego. Hay que advertir a aquellas almas que vienen a las congregaciones y lo que le agrada y lo que le agrada al Señor y lo que le desagrada al Señor. Pero la preciosa de Dios, a aquellos pastores les hablo, a aquel que está ministrando la palabra les hablo. ¿Y qué pasa cuando tienes miedo? Recuerda que en Salmos 56, 3 dice: pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Y
¿Qué pasa cuando tienes miedo? Sientes algunas veces el miedo, te abarca el miedo y todo eso. En Salmo 56:3 dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Hay que poner la confianza en el Señor, perla preciosa de Dios. Hay que poner la confianza en el Señor, porque el miedo nos debilita, el miedo nos bloquea. Recuerda que en Cristo Jesús de Nazaret somos más que victoriosos. Y Dios está con nosotros como poderoso gigante. Mucha fuerza, perla preciosa de Dios. Sigue adelante. Y yo oro al Señor para que te vaya bien en todos tus planes, en todos tus asuntos, tanto familiares y tanto en tu congregación, en tu congregación. Que Dios fortalezca tu ministerio, el llamado que el Señor te ha dado. Ya sea uno de los 5 ministerios, ya sea evangelista, ya sea pastor, ya sea maestro, porque el maestro de maestros es Jesús de Nazaret, pero nosotros también estamos enseñando, pero la gloria es del Señor. Ya sea profeta, ve la preciosa de Dios, sigue adelante. Si te has caído, levántate porque el Señor está con los brazos abiertos y Él acoge al hijo, al pródigo. El Señor acoge, porque muy buenos somos para juzgar, pero nosotros no estamos para juzgar, estamos para enseñar, animarnos, alentarnos. Y recordemos que el juez justo es Dios. A nosotros es corregir en la humildad de Cristo, en la mansedumbre de Cristo, corregirle con la verdad de la palabra, aconsejar a nuestro hermano, hermana. Si te has caído, levántate, pide perdón al Señor y sigue adelante. Y esta vez enseñando la verdad de la palabra como debe ser, hablándole de todos los temas. Que el Señor quiere que llevemos su voluntad, su conocimiento al pueblo. Y a ti, amado creyente, amado oyedor, si sois nuevo en Cristo, recién nacido, te aconsejo leas la palabra, aliméntate del pan celestial, las escrituras. Y a aquel que ya es maduro espiritual, siga llevando el ministerio, la gran comisión, siga llevando el llamado que el Señor les ha dado a cada uno de vosotros. Y gracias os doy por la preciosa de Dios. Seguimos para adelante, orando por los enfermos, orando por nuestros hijos, por nuestras hijas, por la nación, por los presidentes. Y recuerda que la guerra espiritual no es de humano a humano. Sí, lo estamos viendo de manera visible, porque es parte de la profecía. Pero nuestra guerra espiritual la guerra es espiritual contra todas huestes celestiales de maldad, principado de las regiones celestes. La oración de un justo puede mucho, por la preciosa de Dios. Y gracias os doy. Sigan adelante y se os ama mucho en el amor de Cristo. Y este video está siendo grabado en directo a través del móvil. Se hace lo que se puede, pero seguimos adelante para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Bendiciones en el nombre de Jesús. Sigan adelante. Bendiciones.